Hola, bienvenido a tu canal Esto es Química. Soy Rubén Jiménez y hoy quiero hablarte sobre lo que es el trabajo y la energía como fundamento para el estudio de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia las leyes que rigen la transformación de la energía. Pero, ¿qué es realmente la energía? Para llegar al fondo de su significado, la termodinámica recurre al estudio de los sistemas. Y un sistema no es más que una porción del universo que se aísla para ser estudiada de forma controlada y lo más sencilla y lo más cercano posible. Por ejemplo, un sistema puede estar conformado por esta esfera que vemos en este momento. Es un sistema que, aunque está en reposo y aparentemente estable, es susceptible a sufrir cambios porque repentinamente puede comenzar a moverse el sistema de un lugar a otro a través de un desplazamiento. Pero puede ser que ella aumente el volumen o lo disminuya. Como también puede ser que eleve su temperatura a través de un calentamiento o se enfríe reduciendo su temperatura. Pero indiferentemente sea cual sean los cambios que pueda sufrir este o cualquier otro sistema, todos los cambios ocurren a través de lo que se conoce como un proceso. ¿Y qué elementos determinan o describen un proceso? Vamos a verlo. En física, todo proceso de cambio se conoce como trabajo físico. Imaginemos este sistema que está en reposo y sobre él actúa una fuerza no equilibrada que modifica su posición a través de un desplazamiento sobre una distancia determinada. El sistema ha experimentado un trabajo fuerza-desplazamiento. Pero si en lugar de desplazarse, el sistema se expande contra una presión constante, a través de la cual aparece una diferencia en el volumen de ese sistema, se dice entonces que el sistema ha experimentado un trabajo presión-volumen. Sin importar qué tipo de trabajo haya efectuado o se haya efectuado, notaremos que para poder efectuarse siempre deben conjugarse dos elementos fundamentales. Un elemento determinante, que puede ser la fuerza o la presión, y un elemento de cambio, que en estos casos son una distancia recorrida y una variación de volumen. Ahora bien, este tipo de trabajo en el que la masa del sistema se mueve de cierta manera se conoce como trabajo mecánico. Pero hay otros trabajos en los que no hay modificación o movimiento en la masa del sistema. Vamos a ver algunos de ellos. En este caso tenemos un sistema en reposo que tiene cierta temperatura y se pone en contacto con alguna fuente de calor. El sistema experimentará un aumento en su temperatura, apareciendo este hecho a consecuencia de la capacidad calorífica del sistema. Se dice entonces en este caso que el sistema ha experimentado un trabajo térmico o un calor sensible. Nuevamente volvemos a ver la presencia de un elemento determinante que es la capacidad calorífica y un elemento de cambio que es la temperatura. Pero si en lugar de esto tenemos un campo eléctrico sobre el que podemos identificar dos puntos entre los cuales existe una diferencia de potencial, si este sistema recibe una carga, por ejemplo, negativa, el sistema o el campo va a ejercer una fuerza sobre esa carga que la va a traer hacia el otro punto debido a la diferencia de voltaje. Entonces el sistema experimenta un trabajo eléctrico o corriente eléctrica. Una vez más, vemos la conjugación de los dos elementos mencionados. Un elemento determinante que es la carga eléctrica y un elemento de cambio que es el potencial eléctrico. En estos cuatro procesos que acabamos de observar y en cualquier otro proceso hay algo muy importante. Y es que en todos ellos ocurre una transferencia o una transformación de energía, lo cual nos da una idea instintiva de la relación que existe entre el trabajo y la energía. Y es que efectivamente la energía es trabajo que puede realizarse, mientras que el trabajo es
la energía transformada o que se está transformando. Es decir, la termodinámica define en este caso la energía como trabajo potencial. Y esta energía o trabajo puede cuantificarse, porque los dos elementos que hemos visto que describen todo proceso son directamente proporcionales a el trabajo que se realiza. Es decir, mientras más intensos sean cualquiera de los dos elementos que describen el trabajo, mayor cantidad de trabajo y por lo tanto de energía se ha realizado. Esta proporcionalidad directa entre esos elementos que describen el trabajo y el trabajo en sí mismo le permitió a la termodinámica diseñar, digamos, el modelo matemático o la fórmula universal que permite calcular la energía o el trabajo realizado en un proceso. Y esa fórmula es la que dice que el trabajo es igual al producto de la intensidad de los elementos que lo determinan. En esta pequeña tabla podemos ver una descripción más detallada de 5 tipos de trabajo. Y aunque son muchos, aparte de esos 5, hay muchos trabajos que existen en el universo. La termodinámica se centrará exclusivamente en el trabajo de expansión y en el trabajo térmico. Podemos ver en la última columna, en la columna de la derecha, que la unidad del trabajo es el joule o energía, ¿no? Y las diferentes formas de llegar a esta unidad a través de otras unidades físicas ya conocidas. Ahora vamos a ver cómo se aplica este modelo matemático o esta fórmula a situaciones reales. Un bloque de cobre de capacidad calorífica de 200 joules por Kelvin a 22,5 grados centígrados se pone en contacto con el bloque de aluminio de capacidad calorífica de 150 joules por Kelvin que está a 10 grados centígrados dentro de un cilindro con pistón móvil que contiene 2,5 litros de un gas ideal, el cual se expande mientras los bloques alcanzan el equilibrio térmico a 16 grados centígrados. El pistón ejerce una presión externa de 2 atmósferas sobre el gas. Calcule A, el calor intercambiado por los metales, y B, el volumen final del gas. Y nos dan como un dato un factor de conversión que es una atmósfera litro, equivalente a 101.325 joules. Muy bien, en este caso, bueno, nos hacen dos preguntas, hay dos incógnitas. Vamos a analizar la pregunta A, que es el calor intercambiado por los metales. Entonces, en la pregunta A hay un intercambio de calor, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el cobre se enfría de 22,5 a 16 grados, que es la temperatura final del sistema, por lo tanto pierde calor, mientras que el aluminio gana calor, porque pasa de 10 grados iniciales hasta 16 grados en el equilibrio térmico. Entonces lo que vamos a calcular es cuánto calor se dio el cobre y cuánto calor absorbió el aluminio, ¿okay? Entonces diremos aquí que el calor cedido por el cobre será entonces la capacidad calorífica del cobre multiplicado por su variación de temperatura, es decir, que son 200 joules por Kelvin multiplicado por la variación de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Okay? Hemos dicho varias veces que en la diferencia de temperatura, no cuando se usa individualmente, sino en la diferencia, se puede utilizar siempre en grados Kelvin o en grados centígrados y el resultado siempre será el mismo. Entonces, diremos aquí que el calor cedido por el cobre será entonces 200 por 16, 22, en este caso sería
la temperatura final aquí nos daría entonces menos 6.5, ¿no? La diferencia de temperatura. Por lo tanto, el calor cedido por el cobre nos resulta en menos 1300 joules. Y es lógico que nos dé en negativo porque justamente es un calor que está siendo cedido o perdido por el sistema llamado metal de cobre, ¿no? Y el calor absorbido por el aluminio será entonces la capacidad calorífica del aluminio multiplicado por su variación de temperatura. Es decir, 150, que es la capacidad calorífica, 150 joules por Kelvin multiplicado por la diferencia de temperatura del aluminio, que es la temperatura final, 16 grados, menos la temperatura inicial, que son 10 grados. Es decir, que nos resulta entonces que el calor absorbido por el aluminio será 150 por 6 positivos kelvins. Y resulta entonces que se producen 900, pero él absorbe 900 kelvins. Vamos a analizar esto un momento, ¿no? El cobre cede 1300 joules y el aluminio absorbe de esos 1300, absorbe solamente 900 joules. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, vamos a corregir aquí, esto es joules, ¿ok? ¿Dónde están los 400 joules de diferencia? Uno cede 1300, el otro absorbe 900 y quedan 400 joules de trabajo que no fueron absorbidos por el aluminio. Entonces, ese calor, que es la diferencia, es lo que absorbió el gas ideal para expandirse. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Digamos así, el calor, lo llamaremos el calor excesivo o en exceso. ¿Ya? Hay un calor en exceso que es menos 1300 joules que expulsó o perdió el cobre combinado con los 900 que absorbió el aluminio, y esa diferencia será una diferencia de 400 joules negativos, de menos 400 joules. Estos menos 400 joules fueron absorbidos por el gas ideal para expandirse. Entonces quiere decir que el gas ideal, cuando se expandió, efectuó ese trabajo de expansión. Entonces, observemos entonces que en la segunda parte podemos hacer lo siguiente. Decimos que el trabajo de expansión del gas ideal sería menos la presión externa multiplicada por la variación del volumen del gas. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el trabajo de expansión del gas? Vale justamente esto, vale menos 400 joules. Ese es el trabajo de expansión, porque es el calor o trabajo térmico que sobró en el intercambio de calor entre los metales. Eso me da menos la presión externa, que el problema nos dice que es de 2 atmósferas, por la variación del volumen del gas. Entonces de aquí ya podemos calcular la variación del volumen, porque esta variación, ¿verdad? Esta variación del volumen del gas resulta en que nos resulta en menos 400 joules entre menos 2 atmósferas. Pero estas dos unidades que vemos aquí no son tan prácticas para manejarlas,
Entonces, porque nos están pidiendo un volumen y tenemos que establecer aquí una unidad de volumen. Entonces, el problema nos da una equivalencia entre atmósfera litros por joules y podemos de una vez aplicar ese factor de conversión de la siguiente manera. Decimos entonces que una atmósfera por litro equivale a 101, ¿okay?, a 101.325 joules. Y entonces, fácilmente, aquí podemos simplificar, ¿verdad? Estas unidades, joules, se simplifica con joule porque está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Y atmósfera se simplifica con atmósfera, quedándonos entonces el litro como unidad de volumen, que ya sabemos que es la unidad de volumen. Y procedemos entonces a decir, al sacar esa cuenta, nos da que la diferencia de volumen del gas resulta, al operar esta cuenta, ese volumen del gas nos resulta, esa es la diferencia, nos resulta en 1.97 litros. Ahora bien, de aquí obtenemos que como esta diferencia de volumen de gas es el volumen final menos el volumen inicial, entonces podemos despejar fácilmente el volumen final del gas, ¿verdad? Porque el volumen final del gas sería, nos quedaría entonces que el volumen final de ese gas será la variación del volumen más el volumen inicial, es decir, la variación de volumen más el volumen inicial, es decir, 1.97 litros más 2.5 litros, que era el volumen inicial del gas, quedándonos en forma definitiva como volumen final 4.47 litros. Y este es el volumen final del gas. Aquí lo importante es que quedó demostrado las diferentes formas del trabajo, ¿no? Vimos el trabajo térmico entre dos sistemas y luego un tercer sistema que efectuó trabajo de expansión. Bueno, esperamos entonces que con esto, con estos ejemplos, se pueda comprender bien lo que son el modelo matemático de lo que es el cálculo de los diferentes tipos de trabajo y de energía. Y esto ha sido todo por hoy en este vídeo, que espero te haya sido de gran utilidad. Suscríbete, dale a la campanita, comenta, dale un like y descarga desde la descripción tu PDF con ejercicios resueltos y propuestos para que practiques sobre la temática que hemos visto en el día de hoy. Soy Rubén Jiménez, esto es Química y nos vemos en la próxima.